Damos gracias a Dios porque nos ha dado nuevamente la oportunidad de estar en este lugar, el cual nuestro Señor ha designado para su adoración y para que sigamos aprendiendo más de Él, creciendo siempre en el Evangelio, para que nuestro espíritu esté siempre fuerte para cualquier situación, en especial en estos momentos que estamos viviendo. Así que nos vamos a poner de pie. Vamos a buscar rápidamente esa cita, Juan 3, 16, 18. Me dejan saber con un amén cuando lo tengan. La palabra de Dios se lee dando honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos has permitido estar acá nuevamente. Te damos gracias, Padre, porque el estar aquí presente, Padre, es una muestra de tu amor y misericordia para cada uno de nosotros. Porque nos has guardado, nos has protegido, nos has cuidado de todo peligro y de todo mal, Señor. Y nuestro testimonio en este lugar, Señor, es la muestra, Padre, de tu amor y misericordia para cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Señor, por traernos, Padre. Y te rogamos, Señor, que nos dé sabiduría, Padre. Que nos ayudes a entender, Padre, todo lo que en esta tarde, en esta noche, Señor, nos has de enseñar, Señor. Gracias te damos, Señor. De igual manera, Padre, te rogamos por todos aquellos, Padre, que en este momento están pasando momentos difíciles, sea cual sea su necesidad, Señor. Sé propicio con cada uno de ellos, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Podemos sentarnos. En esta noche, en esta tarde, hermanos, quiero hablar acerca de la promesa de una restauración. Dios restaura a quien lo busca, dice ahí. Esta enseñanza se basa, hermanos, porque muchos de nosotros muchas veces conocemos del Evangelio, de las cosas del Señor. Somos agradecidos, pero yo le pregunto, hermano, en sus oraciones diarias, ¿por qué usted le agradece al Señor? ¿Cuál es su agradecimiento al Señor en cada una de sus oraciones diarias? Piensen un momento, 5 días atrás, sus oraciones diarias, ¿por qué le agradeció al Señor? Si no le agradeció, hermano, ese es el momento de agradecerle. Porque muchos de nosotros muchas veces usamos la oración para pedir por algo que necesitamos, por una situación. Pero muy pocas veces dedicamos esa oración para agradecerle de las cosas grandes que ha hecho el Señor. La situación es de que nosotros como personas carnales tenemos la tendencia, o seres podríamos decir, como cristianos que estamos en este mundo, el mundo tiene la tendencia a ser agradecido cuando tiene abundancia de cosas, sea material, sea de salud. Pero cuando no lo hay, en muchos de ellos tienen la tendencia a renegar. Pero el Evangelio del Señor nos enseña a nosotros como cristianos que debemos de ser agradecidos en todo momento. Porque no es nuestro galardón de este mundo, sino en el que Él tiene preparado para cada uno de nosotros.
Y hoy vamos a ver algo en el cual nosotros como cristianos ya sabemos, pero muchas veces lo conocemos, pero no lo ponemos en práctica o no lo vemos de una manera. Pero vamos a ver algo en el cual nos va a llenar de agradecimiento, porque el Señor en su amor y misericordia para cada uno de nosotros, a pesar de que muchas veces le fallamos, Él siempre está buscándonos. Pero nosotros debemos de estar dispuestos. Por eso hay muchos hoy en día cristianos, en especial en esta pandemia, que por órdenes de los gobernadores pasamos un confinamiento. Y muchos de nosotros esperamos a que se nos llame, a que se nos pregunte cómo estamos, y si eso no sucede, tenemos la tendencia a decir, no le importo a nadie, cuando todos sabemos que tenemos un Dios omnipresente, que está en todo lugar, que está a la par de nosotros, en nosotros y con nosotros. Amén. Vamos a ver por qué el hombre necesita ser restaurado. En especial nosotros como cristianos necesitamos conocer esta verdad. No solamente para transmitírsela a aquel que no conoce al Señor, sino que para nosotros mismos en momentos de debilidad, en momentos de ataque del enemigo, necesitamos saber por qué nosotros o el hombre necesita ser restaurado. En Romanos 3:23, no lo busque, dice, por cuantos todos pecaron, y esto lo dice la Biblia, y están todos destituidos de la gloria de Dios. Vamos a ver por qué pecamos. Todos sabemos que en el principio Dios creó al hombre, y le dijo, hagamos, estaba hablando el Señor, al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre todas las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran en el suelo. Dios nos dio a nosotros esa potestad. Esa es una de las cualidades de la semejanza que nosotros tenemos con nuestro Dios, el ser líderes. Por eso, si usted se fija, hermanos, el pecado cuando corrompió al hombre, tenemos esa tendencia que no nos gustan que nos digan las cosas, o no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, porque desde un principio el Señor nos puso eso de liderar. El pecado contaminó el ser humano, el ser viviente que Dios había creado, y todo lo demás fue contaminado. He ahí, por eso muchos no aceptan que se les diga algo, porque hay orgullo, porque hay arrogancia, porque hay vanidad. Todas esas son consecuencias de ese pecado en el cual cada uno de nosotros esta noche debe de estar agradecido con el Señor, porque Él, en su infinito amor, Él pudo habernos destruido, pero no, Él nos dio otra oportunidad de vivir. Dice que sopló en su nariz, hablando del ser cuando lo estaba creando, aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Dios creó un ser viviente perfecto en el principio de la creación. Podemos ver el ser humano, se le llama que nosotros estamos compuestos por 3 partes. El cuerpo, que es la casa, la habitación, el tabernáculo, morada, edificio. La Biblia le menciona todos estos nombres a esa parte de nuestro ser. El alma. La Biblia menciona que en el alma tenemos el corazón, la mente y la conciencia. Dice que del alma de nosotros salen todos esos deseos. Y espíritu, que es lámpara, el hombre interior, y lo que nos da ese impulso, esa fuerza para nosotros seguir caminando firmes. Porque no es fácil, hermanos, estar en un mundo que cada día con la tecnología
y con esta situación que está pasando, muchos se inclinan más a buscar, indagar en ese aparato y terminan siendo engañados. Dios crea ese ser perfecto en el principio, alma, cuerpo, alma y espíritu como uno solo. Pero en esa semejanza que Dios nos da la oportunidad, se podría decirlo, nos da la libertad de tomar decisiones. Y es ahí donde está todo el contexto de nuestra situación. Hagámonos la pregunta en esta noche, ¿qué tan obediente estoy siendo yo a la palabra del Señor? Este es un momento de reflexionar. Muchas veces nosotros, hermanos, pasamos situaciones terribles, desánimos, depresiones, porque no aplicamos la palabra, sino que nos dejamos guiar por los deseos, y vamos a ver más adelante. Dios ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Y he ahí, todos creo que conocemos esa historia. El día, dice, de que de él comas ciertamente morirás. O sea que muchos hoy en día preguntan, bueno, si Dios es amor, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Si Dios lo sabe todo, ¿por qué permite esta situación? Recordemos que Dios nos creó, como leímos anteriormente, a su imagen y semejanza. Nos dio el poder de decidir y tomar decisiones. El hombre decidió desobedecer al Señor y comer del árbol del fruto que le era prohibido. El hombre decide desobedecer a Dios. Esta desobediencia produce un cambio en el ser viviente creado por Dios. Esto es muy necesario, hermano. Yo sé que muchos lo sabemos, pero es necesario seguir analizando todo esto para que comprendamos y que seamos más agradecidos cada día la grandeza del amor infinito que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuál fue la consecuencia de esta desobediencia? Yo sé que tal vez por la mente de ustedes ha de pasar muchas cosas, pero fue una que es el centro de todas las consecuencias. Cuando Dios nos creó un ser perfecto, cuerpo, alma y espíritu. Pero cuando cuando el hombre desobedeció al Señor, quiso experimentar, Dios remueve el espíritu del ser humano. Por eso vemos en el Antiguo Testamento que eran edificados templos, eran edificados altares donde la presencia de Dios descendía en ciertas ocasiones, o Dios usaba a ciertos profetas para él depositar su espíritu, porque el pecado contaminó el cuerpo y el alma. Todos sabemos que Dios es espíritu, y ese espíritu es santidad pura. Y nada contaminado por el pecado puede ni siquiera acercarse a la presencia del Señor sin ser destruido. Es por eso que Dios quitó su espíritu, porque si su espíritu hubiera permanecido en ese contenedor, hubiera sido destruido por la contaminación del pecado. Se produce un desbalance en ese ser que Dios había creado. Ahora podemos entender por qué Dios se manifestaba como se manifestaba en el Antiguo Testamento. Usaba solamente a una persona, a varias personas, designaba altares y la presencia de Dios descendía sobre él, porque sabía que los cuerpos y las almas de todo el ser viviente estaba contaminado. Debido a esto, Dios, por ese amor tan grande que Él tiene para su creación, decide perdonarnos. A pesar de que nosotros fuimos desobedientes, Él nos perdona. A pesar que nosotros no hicimos caso a sus palabras,
nos perdona. A pesar que nosotros lo teníamos todo, en este caso Adán. Imagínense el huerto del Edén, ese paraíso donde lo tenía todo, no necesitaba nada, ni vestidos. Y miraba cara a cara al Señor, hablaba con el Señor. No le bastó eso al ser y desobedeció al Señor. ¿Qué tan similar es esa vida, o podemos ver esa vida, comparar esa vida, esa situación de Adán y de Eva con muchos cristianos en el día de hoy? El Señor los ha sacado de esa situación que estaban, sea alcoholismo, sea enfermedad, sea problemas familiares, los levanta, los saca, empiezan a vivir una vida plena y por alguna situación pequeña, como en el caso de Adán y Eva, por probar un fruto, lo perdieron todo. Pero damos gracias a Dios porque Él nos ama tanto. Y Él buscó la manera. ¿Y cuál fue la manera? De humillarse como uno de nosotros, para que por medio de esa humillación que Él iba a pasar, nosotros podríamos ser restaurados. En la Biblia encontramos ese proceso que Dios usó para restaurar al hombre de su acto de desobediencia. Cuando leemos la palabra de Dios, hermanos, no sé si les ha pasado a ustedes, con solamente leer el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, con solo ver la oratoria que Jesús tiene, con solo leerla, nos damos cuenta que es algo sobrenatural. Que eso es lo que basta para creer que hay un ser que tiene el control de todo lo que nos rodea. ¿Qué es la Biblia? La Biblia en griego significa libro, conjunto de libros. Se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. Quiero que se concentren en esto, hermanos, para que comprendamos la restauración que el Señor hizo. Como les decía, en el Antiguo Testamento es un proceso en el cual el Señor venía trabajando para llegar a ese punto de la restauración. En el Antiguo Testamento Dios crea la ley, porque si nos recordamos en la vida de Noé no había ley y la gente se desenfrenó tanto en tantas cosas que el Señor tuvo que destruir a lo que había por medio de un diluvio. La ley nos sirve a nosotros como un termostato para ver el grado de pecaminosidad de cada uno de nosotros. La ley nos salva, hermano. Es por eso que nosotros debemos de comprender que si queremos nosotros seguir un mandamiento al pie de la letra y creemos que por seguir ese mandamiento vamos a ser salvos, estamos equivocados. La ley la hizo el Señor para que nos diéramos cuenta del pecado que llevamos dentro por causa de esa desobediencia, por causa de esa contaminación. El Antiguo Testamento está dividido en la ley, los profetas, como les explicaba antes. Dios usaba una persona en el cual Él depositaba su espíritu para hablar con el pueblo, y las profecías mesiánicas. Cuando Dios menciona todo el Antiguo Testamento, se enfoca en las profecías mesiánicas. Solo ahí, hermanos, es otro punto más para creer en la verdadera existencia del Señor. Porque el Antiguo Testamento detalla paso a paso, y eso estamos hablando de miles, de cientos de años antes de que Jesús viniera, y ya estaba profetizado. En esas citas encontrarán el nacimiento de Jesús en Isaías 7:14 y Miqueas 5:2, el misterio y muerte de Jesús en Zacarías y Salmos. De Isaías 50 describe con precisión los golpes que Jesús soportó. Zacarías 10:12 predice la lanza que traspasó el corazón del Mesías y que ocurrió después de que Jesús murió en la cruz. Y la profecía más clara acerca de Jesús
y la más extensa está en todo el capítulo 53 de Isaías. Si leemos esa cita nos damos cuenta de que todas las profecías que se hablaban acerca del Mesías se cumplieron, como lo podemos ver ahí. Lo que quiero llegar, hermanos, es que entendamos que este libro no necesita defensa, se defiende. Lo que nosotros necesitamos es reflejar este libro en la vida de nosotros. Porque muchos entran en contienda con otros a tratar de discutir un versículo. Que esto fue así, que esto fue allá, que aquí, que este era negro, no, este era blanco. Y bueno. Y no lo demostramos con nuestra vida. Entonces vemos, dijimos, el Antiguo Testamento y la ley de Dios, las profecías mesiánicas, viene Jesús, que es el centro de todo. El cumplimiento de las profecías mesiánicas. Y con él se abre un nuevo capítulo. Con él llega la restauración del hombre. Empieza a trabajar esa restauración que Dios había preparado desde el principio. Desde el momento en que el hombre cayó en el huerto del Edén, Dios venía trabajando hasta llegar a ese punto. En él reencarnar en un ser llamado Jesús. Empieza la transición, hermanos. Y aquí quiero que analicemos algo más adelante. Empieza la transición de la ley, de lo que se conocía antes, los sacrificios, a un periodo que todos conocemos, que es la gracia. Y vamos a ver más adelante qué es la gracia. La gracia es de origen latín gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Dios nos restaura no porque seamos buenos, no porque hagamos cosas buenas, porque su palabra dice que no hay bueno ni aún uno. Dios nos restaura porque nos ama, porque Él quiere que cada uno de nosotros lleguemos a ese conocimiento de Él y que cada uno de nosotros al partir de este mundo estemos eternamente en su presencia. El problema de nosotros, hermanos, es que todavía conociendo la palabra, estudiando la palabra, todavía no comprendemos que no somos de este mundo. Todavía nos aferramos a este mundo y es por eso que caemos. Pero damos gracias a Dios que Él no nos desecha, sino que siempre está con los brazos abiertos para recibirnos. Busquemos Hechos 11:23. Empieza ese proceso de restauración. El hombre caído, sin espíritu, solo con el cuerpo y alma, empieza ese proceso de restauración. Podríamos decir, esto es opinión personal, que desde el momento en que el hombre peca, se convierte en un ser bipartito. Y Dios en su plan quiere volver a restaurarnos para que volvamos a ser ese ser que en un principio nos creó. Hechos 16:26 dice: y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. He ahí la palabra cristiano. Cristiano es seguidor de Cristo. Cristiano es aquellos que creen en el sacrificio de Jesús en la cruz. Y ese cristiano también cree que todo lo que en su viejo yo fue ha sido desechado. Hoy es una nueva persona, una persona renovada. En ese proceso de transición, Dios levanta a muchas personas
pero la Biblia resalta a ciertas personas en particular, no porque sean más importantes, sino porque Dios usó a esas personas, como usó a María. ¿Me entiende? Hay muchas personas de otras religiones que dicen, oh, pero sin María no hubiera nacido Jesús. No, mi Señor. Si María no hubiera tomado esa decisión, el Señor hubiera escogido a otra persona. Porque Dios conoce los corazones. Y Dios quiere usar a cada uno de nosotros para que su gloria sea expandida, en que todos conozcamos más de Él. Pero está en cada uno de nosotros en que tomemos esa valentía de aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero aquí viene una situación, hermanos, y esto es algo común en muchos de nosotros los cristianos. Dios, por decir así, escogió a los 12 discípulos, tuvieron sus funciones. No quiero que tomen en cuenta como que Pedro fue el escogido, no, sino que es el personaje en estudio en esta noche. Pedro empieza a predicar el Evangelio, pero él tenía esas raíces todavía antiguas y lo predicaba solamente a los judíos, porque pensaba que esa restauración solamente era para judíos. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces hoy en día, que nosotros, o algunos que creen en Jesús, creen todavía que deben de creer en Jesús, pero deben de hacer esto. Que no solamente es en Jesús, sino que a través de este santo. Solamente Jesús, pero debo de hacer esto. No, hermano, nuestro Señor Jesucristo pagó todo, el 100% de nuestra deuda en la cruz. Él solo pide de cada uno de nosotros obediencia. Es lo que pide de cada uno de nosotros. En ese proceso estaba cuando Dios levanta a otro personaje, Pablo, que ese empezó a predicarle a los gentiles. Si leemos en Romanos 11:13, ahí él dice Romanos 11:13, dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstolo a los gentiles, honro mi ministerio. Cada uno de nosotros, hermano, debe de honrar en la posición que servimos en la iglesia, sin importar en qué ministerio estemos sirviendo. Aquí vamos a ver en el proceso, como les digo, que muchas veces nosotros nos desviamos y creemos. Las iglesias han llegado al extremo de radicalizarse. Todas las iglesias se dicen ser cristianas, pero cada una tiene su forma de decir, por este medio es el único medio en llegar a Cristo. Esta iglesia dice, no, es por este medio. Pero la palabra nos dice que solo debemos de creer en Él, tener fe en Él, y Él nos va a restaurar. En esa cita bíblica, vámonos a esa, es necesario que la leamos. Juan 20, del 21 al 23 dice, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados los son remitidos, y a quienes los retuvieres les son retenidos. Jesús sopló y recibieron el Espíritu Santo. O sea, fueron los apóstoles. Es una forma en que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. En Hechos 12 vemos el bautismo. Y esa cita dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuantos
el Señor nuestro Dios llamare. En Hechos 8:3 dice, por imponer las manos. Al punto que quiero llegar, hermanos, es que muchas iglesias han radicalizado todas estas formas en que los apóstoles se manifestaron para recibir el Espíritu Santo. Y lo que yo quiero llegar con esto, hermanos, es que ellos hicieron ese tipo de forma porque era a la cultura en esa época. Por ejemplo, el bautismo, el poner las manos, bautiza en agua y poner las manos, y hablaban en el nombre de Jesús. Ellos se dirigían más a los judíos. En Hechos 2, por fe y creer, si se fijan, hay una diferencia. En Hechos 10:44, por fe y oír, eran a los gentiles. Lo que quiero, hermanos, que comprendamos es que cuando hay iglesias que dicen, no, que solamente con imposición de manos pueden recibir. No, hermano. Vemos que todas esas formas los discípulos las usaron porque eran ciertos grupos específicos de personas que necesitaban de una forma de entender. Por ejemplo, el judío conocía de Dios, conocía la ley, pero no conocía de Jesús. Por eso a ellos se les decía, bautícense en el nombre de Jesús, porque conocían toda la ley, pero de Jesús no había. Entonces ellos tenían que explicar acerca de Jesús. Con referente a los judíos no conocían de nada. Perdón, los gentiles no conocían de nada, ni la ley. Ellos tenían sus dioses, sus costumbres. Entonces ellos usaban métodos por medio del creer, de la fe, del oír. Por gracia y fe, tanto judíos como gentiles. Dios levanta a Pablo para predicar el evangelio de justicia mediante la fe de Cristo. En este momento, hermanos, vámonos y chequemos esas citas. Hechos 11 del 13 al 18. En esa cita, hermanos, vemos que Pedro entiende que el evangelio no solamente era para judíos, sino que también era para gentiles. La nueva noticia es lo que significa también el Nuevo Testamento. La nueva noticia no solamente era para los judíos, sino también para todo aquel que cree en el Hijo unigénito de Dios. Vamos a Hechos 11. Si alguien lo tiene, ¿me puede ayudar? (11) del 13 al 18. Le voy a pedir a mi hermano Orlando, si me busca la otra cita, por favor. Hechos 10, del 34 al 35. Mi hermana María, a ver si me ayuda con Jesús, con esa cita. Con Hechos 11, del 13 al 18. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quien nos contó como había visto en su casa un ángel que se puso en pie y dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simeón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabra por la cual será salvo tú y toda tu casa. Y cuando comience a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el
que nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, quien era y yo que pudiese estorbar a Dios. Entonces, oídas estas cosas, cayeron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. Aquí lo que nos dice, la situación que se está viviendo aquí era que Pedro había ido a la casa de un gentil. Todos sabemos, el judío consideraba a los gentiles como lo más bajo, como basura. Ellos tenían el camino por medio de ellos para llegar al Señor. Entonces, cuando Pedro va a la casa de este gentil, vio la manifestación de Dios, así como se había manifestado Dios a ellos. Entonces, aquí estaba Pedro explicándole a un grupo de judíos, de apóstoles, y los mismos apóstoles estaban en eso. Si ven ahí la introducción, dice el concilio, porque le estaban reprochando, pero Pedro les explica, oye, ¿quién seremos nosotros para estorbar a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a nuestro prójimo? ¿Quiénes somos nosotros para reprochar al prójimo? Si Dios tiene el poder para transformar, aún si para nuestra vista, con estos ojos que tienen mucho límite, podemos criticar a alguien. Por eso, hermanos, es necesario que nosotros alimentemos más nuestro espíritu para que Dios despierte y abra más nuestros ojos espirituales, para que yo no solamente pueda ver al hermano bien vestido y decir, el hermano está bien, a pesar de que a lo mejor ese hermano por dentro esté pasando situaciones difíciles. Pidámosle al Señor diariamente para que nos dé ese discernimiento de no solamente ver a la persona como se ve, sino también en poder ver la necesidad de la persona para poder ser instrumentos útiles del Señor. Ahora vamos con la siguiente cita, Hechos 10, 34, 35. Amén. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Amén. Temor de Dios, obediencia a Él. Y es ahí cuando, en ese caso, Pedro y Pablo empiezan a predicar al Evangelio a todos aquellos del mundo. Y es ahí donde una iglesia, un solo Evangelio y un solo cuerpo. Gálatas 3, 28. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Quiere decir, hermanos, que no hay religión que salve, no hay religión buena, no hay religión que sea la verdadera. El único camino para la salvación es creer en Jesucristo, porque Él es el único camino para llegar al Padre. Y muchos hermanos hoy en día están en esa confusión. Y muchos lo toman de pretexto para no querer venirse a gozar en los caminos del Señor, querer seguir en el mundo. Y otros han sido engañados y dicen, es que no hay religión. Y yo les puedo decir, es cierto, no hay religión, porque la religión no salva. Lo que salva a cada uno de nosotros es una relación con el Señor Jesucristo. Y yo les aseguro, hermanos, que por muy difícil que sea la situación que estemos pasando, si buscamos de corazón al Señor, Él nos va a ayudar a ordenar nuestras vidas y a poder comprender y poder ver lo verdadero que es Él.
Primera de Corintios 15, del 1 al 4 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si os creísteis en vano, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el fundamento de nuestra iglesia, hermano. Esa es la base de cada cristiano. Esa es la base de cada uno de nosotros. Si creemos eso, Dios va a hacer grandes cosas en nuestras vidas. Si tomamos estas dos citas, que nos encierra lo que es una iglesia, un solo evangelio y un solo cuerpo, vamos a hacer grandes cosas en nuestra vida y vamos a transformar a todos aquellos que nos rodean. Tal vez no lo lleguemos a ver, pero Dios obra y Dios cumple sus promesas. En este momento, hermano, la restauración ha llegado. Dios une nuevamente a través de la vida de Jesucristo al ser humano. Dios inserta nuevamente el Espíritu a cada uno de los que confiesan con su boca que Jesús es el único Salvador. Y ese Espíritu vuelve nuevamente al cuerpo. Y les digo, hermano, ese Espíritu está dentro de cada uno de nosotros, que hemos confesado con nuestra boca que Jesús es nuestro Salvador. La diferencia es cómo está tu espíritu. ¿Qué nivel o cómo está alimentado? ¿Está flaquito? ¿Está gordito? Ese es lo que debemos preguntar. Y es ahí la base de toda confusión del hombre. Porque no alimentamos. Y la palabra dice, ¿cuál es el alimento del espíritu? La palabra de Dios. Que no la entiendo. Podremos decir, es que yo la leo y no la entiendo. Decía una persona, pues empecemos a poner en práctica lo que entendemos y todo lo demás va a venir por añadidura. Pero queremos entender más allá sin poner en práctica lo que ya conocemos. ¿Cómo Dios nos va a dar más si lo que tenemos no lo usamos? Esa es la confusión, hermanos, muchas veces. Y nosotros mismos nos enfrascamos en eso de decir, es que no le entiendo, no puedo. Debemos de preguntarnos, hermanos, ¿cómo está el espíritu que Dios me dio cuando me restauró en este momento? Esa respuesta cada uno de ustedes la sabe y el Señor también. Dice que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él nos lo dará. ¿Ustedes creen que en la voluntad de Dios no está que nosotros crezcamos espiritualmente? Ahora les pregunto, ¿cuántas veces le han pedido por eso al Señor? ¿Me entienden? Entonces, le damos la razón al libro al que escribió, que a veces no recibimos las cosas porque no las pedimos bien. Pedimos otras cosas y muchas veces las que realmente necesitamos no las pedimos. Dice en 1 Corintios 6, 19 al 20, dice, ¿acaso no saben que su cuerpo, o sea, nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, o sea, el Espíritu que está en nosotros, y al que han recibido, dice, de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo
a Dios. Dios nos manda a que honremos a Dios con nuestro ser. Él ya hizo su trabajo, hermanos. Él ya murió en la cruz y nos ha restaurado. Nos ha devuelto a ser unos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué? Antes no podríamos espiritualmente acercarnos al Padre, pero hoy a través de Jesucristo tenemos ese acceso a nuestro Señor. Esa es una gran algo en lo cual nosotros debemos de vivir agradecidos toda nuestra vida. Porque en ese acto de amor que el Señor tuvo con nosotros, no nos desechó, sino que buscó la forma de restaurarnos. Ahora depende de nosotros que ese espíritu que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, lo cuidemos, lo alimentemos, para que pueda ese espíritu darnos fuerza, sabiduría y discernimiento. Hoy, hermanos, no es casualidad que cada uno de nosotros estemos acá. Dios quiere que cada uno de nosotros crezcamos espiritualmente para que cuando vengan todas estas situaciones que está viviendo el ser humano, el mundo en estos momentos, no lleguemos a vernos con 3 carritos del súper llenos de papel higiénico. ¿Me entienden? Mucha gente desesperada, ¿me entienden? Por la incertidumbre. Y nosotros que conocemos las palabras, sabemos que los tiempos no van a mejorar. Amén. Y que nuestro trabajo es mantener ese espíritu vivo. Porque cuando venga nuestro Señor Jesucristo, va a levantar ese espíritu vivo. No va a levantar ese espíritu contristado al grado de endurecimiento. Cuando venga nuestro Señor, hermanos, va a venir por personas con cuerpo, alma y espíritu. Alimentemos ese espíritu. Ese espíritu es nuestra fuente de vida. Ese espíritu es nuestra guianza y ese espíritu es lo que nos mantiene en esa carrera que no termina hasta que Él nos llame o venga por nosotros. Damos gracias al Señor, nos ponemos de pie para darle las gracias. Y hoy, hermanos, tenemos algo por qué vivir eternamente agradecido. Ese amor que Él tuvo por cada uno de nosotros, por esa restauración que Él hizo, podemos nosotros ahora tener la certeza que si le pedimos conforme a su voluntad, Él va a obrar en nuestras vidas. Dios conoce las necesidades de cada uno de nosotros. Y déjeme decirle, hermano, cada uno de nosotros tenemos necesidades. Dios la conoce. Ahora depende de cada uno de nosotros si creemos que Él tiene el poder para hacerlo. Porque muchas veces Dios no obra porque todavía hay incredulidad en nuestro corazón. Analicemos nuestras vidas, hermano. Si todavía hay gotas de incredulidad en nuestras vidas, en nuestros corazones, pidámosle a Dios que deseche eso primero de nuestro ser. Alimentemos más nuestro espíritu para que toda esa incertidumbre en nuestro ser sea disipado, y es entonces cuando vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Agradezcámosle al Señor porque hasta este momento nos ha mantenido con bien. Agradezcámosle al Señor por ese acto de amor que Él hizo en volvernos a restaurar nuevamente. Démosle gracias al Señor y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor primeramente porque nos ayude con sabiduría y discernimiento para comprender las áreas en nuestras vidas que necesitan ser restauradas.
Porque muchas veces, hermanos, pedimos por cosas externas y nos olvidamos de lo más importante, que es el Espíritu que está dentro de nosotros. Así que vamos a orar. Dios conoce cada una de nuestras necesidades, así que la ponemos en sus manos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Perdónanos, Padre Santo, si te hemos ofendido, Señor. Perdóname, Señor, si he faltado, Padre. Perdóname también, Señor, por aquello que he dejado de hacer, Padre, para tu gloria y honra, Señor. Ayúdame, Señor. Dame la fuerza, Padre, para poder seguir escudriñando tu palabra, Señor. Danos la fuerza a cada uno de los que estamos aquí presentes, Padre, para que podamos seguir firmes en esta carrera, Señor, que debemos de correr con paciencia, Señor. Ayúdanos, Padre, a discernir, Padre, cuál es tu voluntad en cada una de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a discernir, Señor, cuál es el verdadero propósito por el cual, Señor, tú nos has restaurado, para que podamos desempeñarlo, Señor, y que más almas vengan, Señor, al conocimiento de ti, Señor, para que puedan ellos, Señor, gozarse en momentos difíciles, Señor, para que puedan tener esa esperanza, Señor, en momentos de incertidumbre, para que puedan, Señor, ellos ver, Señor, esa dimensión espiritual, Padre. Gracias, Señor, te damos porque nos has restaurado, Señor. Y ponemos en tus manos, Señor, cada una de las necesidades, Señor, que en esta noche, Señor, traemos aquí, sabiendo que tú ya las conoces, Señor. Y que tú ya has designado el día en que has de obrar, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener paciencia, Señor. Y a mantenernos firmes, Padre, porque sabemos que el día de la victoria, Señor, ya está cerca. Padre. Ponemos en tus manos, Señor, cada una de esas necesidades, Señor, sea cual sea, Señor, tú la conoces, Padre, y solamente tú, Señor, tienes el poder para cambiarlo todo, Señor. Síguenos ayudando, Señor, con tu sabiduría, Padre, para que sigamos alimentando este espíritu, Padre. Síguenos dando la fuerza, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, que podamos, Señor, tener vida, Señor, santa, Señor, caminando siempre, Señor, bajo tu cobertura, Señor. No permita, Señor, que nos alejemos de ti, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, amén y amén.